Muchas gracias, les aprecio mucho que estén aquí. También le quiero agradecer a Manuel Ramos Medina, aunque ya se escondió y va a subir por allá. Pero le agradezco mucho que me haya invitado. Somos él y yo amigos hace muchos, muchos años y finalmente cuando abrió en la tarde, le dije a Manuel que sí, en las tardes sí, con todo gusto, porque en las mañanas pues, no se puede, hay que trabajarle un rato. Pero Manuel, mil gracias por tu invitación. Ya van varias veces que vengo por aquí y espero seguir más. Te lo aprecio mucho. Bueno, el tema de hoy es un tema extraño. Es un personaje secundario, pero que tiene una vida riquísima, muy biografiable. Si podemos apartarnos un poquito de si fue bueno o malo, si fue héroe o traidor, si es un hombre notable o es un villano, porque es un hombre en realidad común y corriente con una serie de, no sé si atavismos, complejos, problemas, no sé si psicológicos y sociales, económicos me queda claro que no, y ahorita veremos por qué. Pero es un hombre complejo de entender, Juan Nepomuceno Almonte, a quien todos conocemos simple y sencillamente porque es el hijo natural y legítimo, bastardo de José María Morelos y Pavón. Pues trae esa mancha así de inicio el pobre, que la hemos hecho más grande, y digo la hemos hecho como sociedad mexicana desde hace muchísimo tiempo, desde que Guillermo Prieto, contemporáneo suyo, se burlaba de él con una cancioncita que hizo, que es la marcha a Juan Pamuceno. Ya se burlaba de él en aquel tiempo y lo acusaban de algo gravísimo, de haber traicionado los ideales de su padre, José María Morelos y Pavón. Entonces, eso es muy feo, ¿no? Que el pobre haya pasado a la historia como un traidor que ensució lo que su padre había soñado para los mexicanos y entonces él se encargó de llenarlo de lodo, de porquería y media y de pasar a la historia como un infame. Bueno, a lo mejor sí lo fue, ¿eh? Ahorita platicaremos algunas puntaditas de él, pero espero que podamos a la salida, si ustedes tienen a bien atenderme un ratito, pues entender que es un hombre tan común y corriente como todos, con una serie de complejos y problemas, que para remediarlos tuvo que hacer cosas que, vistos desde el punto de vista ya de la historia y estudiando lo que hizo, no parecen ser tan graves porque tuvo sus razones. Claro, trajo a Maximiliano, es de los que vienen con Maximiliano, entonces es un traidor a la patria, por supuesto, pero bueno, había una razón que ahorita explicaré, que esa nunca nos los dijo ni Guillermo Prieto ni nadie. Déjenme comenzar por el final, porque lo que voy a decir suena descabellado, pero yo conocí a Juan Nepomuceno Almonte. Van a decir, bueno, este señor está loco. Se murió en 1869. Bueno, es que yo lo exhumé. Yo lo saqué de su tumba porque le habían, entre otras cosas, endilgado la conseja, la leyenda, propiciada por un gran historiador, por don Luis González Obregón, le echó la culpa cuando en 1895, primero, y después en 1925, no aparecían los restos de José María Morelos y Pavón, ni en catedral, en el altar de los Reyes, donde estaban sepultados todos los próceres, ni después tampoco en el Ángel de la Independencia, donde fueron trasladados ya bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Se perdieron, ¿eh? Ah, claro, ya los encontramos. Estaban ahí revueltos porque aquí era un cochinero que otro día les platico la experiencia si quieren, pero sí están. Pero había que identificarlos, cosa que no se hizo ni en 1895 ni en 1925. Entonces apareció simple y sencillamente, se perdieron los restos de Morelos. ¿Qué pasó con ellos? Y de inmediato don Luis González Obregón salió con la buena ocurrencia, claro, se los llevó su hijo. Se los llevó cuando se fue a vivir a París, enviado como embajador por Maximiliano, y de pronto aparecieron además más historias colaterales, como inclusive algún acta falsa de un sacerdote que juró y perjuró que él, cuando le dio los últimos sacramentos al monte ya en su lecho de muerte en su casa en París en 1869, vio cómo él ordenaba: sepúlteme con los restos de mi papá que están en la cajita que está ahí. Y dice que estaba en la cajita, y dice que lo sepultaron con todo y cajita. Y bueno, la ocurrencia fue que cuando yo tuve manera, pues pedimos apoyo, ¿verdad? Y nos lo dieron, y fuimos a abrir aquello. Porque fíjense, fue más fácil abrir Père Lachaise, la tumba de Almonte, que abrir la cripta del Ángel, ¿eh?
Aquello era un lugar sagrado, inexpugnable, y solamente cuando ya pude hacerlo, la abrimos, ¿te acuerdas, Susana? Que abrimos todo eso, pero eso lo hicimos ya mucho después, pero en aquellos años, en 1990-91, qué milagro, ¿no? Imposible poder hacerlo, y fue más fácil abrir en París la tumba del monte, ver que había, y no había tal cajita con los restos de su papá. Por eso, les pido, vamos a ver este pequeño video. Los que quieran, los que no pueden taparse los ojitos, dura 4 minutos. Hay un cadáver ahí, aclaro y advierto para personalidades con sensibilidad que pueda ser lastimada. Sí está ahí el cadáver. Estaba momificado. Si nos da tiempo al final les platico por qué. Pero es el pequeño video para que conozcan primero a Juan Nepomuceno Almonte. El video tiene muy mala calidad porque lo tomé con Super 8, aquellas películas, en 1991. Ya después me lo traspasaron a estos medios digitales modernos y bueno, lo edité. Dura 1 hora y 10 minutos el video completo, nada más traje 4 minutitos. Esa es la lápida de la tumba, en el famoso cementerio de Père Lachaise. Cerquita donde está Jim Morrison, ahí está este hombre. Hubo que abrirlo a hachazos porque estaba forrado con una envoltura de plomo, lo cual nos permitió deducir que estaba hecho como una sardina encerrado en una lata al vacío. No, porque no se podía. Había que hacerlo con mucha presión. Una sierra se te va y ¿para qué quieres? No sabemos qué había abajo. ¿Está solo o está con los restos de sus familiares, esposa? No, está solo. Ahorita platicaré toda esa historia. Está solo. No critiquen al camarógrafo que era yo mismo, ¿eh? Entonces apenas hoy estaba yo viendo. Y adentro, cal. Restos de indumentaria conservados, botones, algo así. Ahorita va a aparecer. Estaba envuelto en lienzos y luego sale él y estaba con traje. Como una galleta. Ahí está. Hoy ya no, hoy ya no. Le tuvimos que comprar una caja nueva, como pueden ver, para volverlo a sepultar. ¿No hay familiares? ¿No? El último descendiente, la nieta, murió en 1959. ¿Dónde ve? Ahorita platico esa historia, cabrón. ¿Qué historia?
Esto fue en 1991, pero así voy a comenzar. Esto fue el prólogo nada más para poder decirles que es un personaje que por estas razones he estudiado muchísimo. De veras, le metí mucho tiempo y muchas horas para poder más o menos tratar de entender su vida, conocer por supuesto su propia existencia y a ver si era posible que a mí se me concibiera la idea de por qué hizo lo que hizo, que ahorita les puedo platicar mi teoría, que creo que está más o menos sólida. Primero, es el hijo de un sacerdote. Esta es una cuestión verdaderamente no delicada, pero extraordinaria para el efecto de alguien que nace exactamente en el año de 1800. En una relación que tuvo José María Morelos y Pavón con una mujer llamada Brígida Almonte, que es feligresa allá en Nocupétaro, y con quien convive y cohabita y con la que tiene no solamente a Juan, que nace por ahí del año 1800, sino después a una niña más que se llama Guadalupe, también de apellido Almonte, es decir, son dos hermanitos, Juanito y Guadalupe. No sabemos mucho de Brígida Almonte, lo poquito que hay está inclusive en los propios documentos de Morelos, en la lista de sus feligreses, en la que cada año anotaban quiénes se habían confesado y comulgado para Pascua. Y ahí aparece cada año Brígida Almonte en la propia relación que el propio Morelos había elaborado. Pero sin embargo, no sé si alguien de ustedes conozcan Nocupétaro. Es un lugar complejo de llegar, ¿eh? Yo cuando tuve que ir hasta escoltado porque es pasar por la tierra caliente michoacana, que es así como que tierra de nadie y ya saben de todo lo que pasa ahí. Pero fui a una ceremonia y es glorioso el lugar porque el recuerdo de Morelos está muy vivo, está la parroquia que él mismo ayudó a edificar. Pero además también en la plaza principal el monumento no es a Morelos. Lo pueden buscar en internet. Monumento a Brígida Almonte en Nocupétaro. Es ella con su niño Juan de la mano. Esa es la heroína del pueblo Nocupétaro, Brígida Almonte, lo cual a mí me enterneció profundamente porque por lo menos es un lugar donde no se avergonzaron de que que Morelos pudiera tener un hijo ilegítimo. Entonces está la mamá paseando con el niño en la mano, búscanlo en Google, lo van a encontrar, ahí está, Monumento a Brígida Almonte en Nocupétaro. Entonces es un lugar pues donde se recuerda con muchísimo afecto a esta pareja singular de un sacerdote que tiene la mujer que lo acompaña, su mujer que lo acompaña, pero a la cual ama profundamente, que eso es bien importante. Lo va a reconocer en su proceso cuando diga que tiene hijos con ella, y otro por allá, en otro lado, en Oaxaca, más años después. Pero bueno, lo importante está en que el niño nace, digámoslo así, ya con esa carga de que no puede tener el apellido paterno. Lleva únicamente el apellido de su mamá. Y bueno, con eso crecerá. Pero la historia comienza ya en plan de acción, cuando Morelos finalmente regresa, después de haberse entrevistado con el padre Hidalgo ya a finales de septiembre, principios de octubre, en Charo Indaparapeo, que vuelve a Nocupétaro y decide salir y hacer parte de la guerra de independencia en el sur, como se lo había confiado el padre Hidalgo. Este es un momento verdaderamente importante, porque ustedes recuerdan, Morelos hace lo contrario que Hidalgo. No grita, sale únicamente con 16 fulanos, los que él consideraba más adecuados, y comienza, al contrario censo de Hidalgo, de que llevaba multitudes por todas partes desorganizadas, él con poquitos comienza a crear un ejército capaz, digámoslo así, profesional de hombres solteros, como él les pedía, diestros en el manejo de las armas y que tuvieran esa férrea voluntad, porque él decía, los demás que se queden en sus casas a trabajar para nosotros. Entonces comenzó a hacer su ejército, pero se llevó a Juanito. El niño tiene 11, 12 años y se va con su papá a la guerra. Esto es algo bien interesante. Había pues una relación muy entrañable entre padre e hijo, a grado tal que el primer caudillo mexicano que es algo así como decía López Portillo, el orgullo es su nepotismo, en Cuautla, en los días del sitio, a partir del 3 de mayo de 1812, a partir de febrero y hasta el 3 de mayo de 1812, el niño Juanito Almonte, que está con su tío, el señor cura, su papá pues, recibe el grado de capitán. Lo hacen capitán del ejército, el chamaco tiene 12 o 13 años.
Y su papá le crea una unidad militar para que esté al mando de él, que es la compañía de emulantes. Unos 20, 25 chamaquitos de su misma edad, hijos de los otros miembros del ejército o algunos vecinitos de Cuautla, que juegan a los soldaditos mientras están verdaderamente bajo fuego en combate con los realistas. Y estos niños están al mando de Juan Nepomuceno Almonte, que ha sido designado oficialmente capitán del ejército insurgente. Por su papá, por supuesto. Pero bueno, los niños participan en combate, ¿eh? Uno de ellos, y que sí existió y es auténtico porque ahí está la correspondencia de él con el propio Almonte, es el famosísimo niño artillero. ¿Se acuerdan de él? Narciso Mendoza, el de Cuautla. Es real, no es un mito, ¿eh? Es auténticamente real. Y está la propia correspondencia de ellos dos, cuando muchos años después, ya cuando Almonte es un alto funcionario del imperio de Maximiliano, Narciso Mendoza le pide ayuda porque, oiga, acuérdense, yo fui el que disparó el cañón aquella vez, porque estaba el pobre pues, en situación ya muy desgraciada, y pide auxilio de su compañero y jefe, Juan Almonte, y lo ayudan. Es decir, es un personaje real, al mando del niño Almonte, quien además también a sus soldaditos los mandaban en las madrugadas o en la noche a recoger acelgas de los campos de batalla, porque no había qué comer, había por ahí algunas tierras de cultivo, entonces ellos se infiltraban y cortaban la hortaliza, o también, fíjense qué maravillosa broma, los mandaban en la madrugada, cuando todavía estaba todo el mundo dormido, a que fueran con tambores a tocar cerca del campamento realista para despertarlos y espantarlos, y se echaban a correr. Eso era parte de la táctica de guerra de Morelos, que como todos sabemos, finalmente sale triunfador de Cuautla, y con eso, pues el niño también se va con él, por supuesto, y al año siguiente, para irme más rápido, ya en septiembre de 1813, cuando se reúne el Congreso convocado por Morelos en la ciudad de Chilpancingo, cuando están a punto, primero, de escuchar los sentimientos de la nación, cuando se jura la primera acta de independencia y se proclama la libertad de México, en esos mismos días se reúnen todos los comandantes del ejército para designar a un generalísimo. Y existe el acta en la cual todos, Mariano Matamoros, Pablo Galeana, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, todos firman y van diciendo por quién votan para generalísimo. Por supuesto, por unanimidad sale electo José María Morelos y Pavón, pero llama la atención que el comandante de la primera brigada del ejército sea ya el brigadier, o sea, general, Juan Nepomuceno Almonte. O sea, su papá lo hizo general en año y medio. Es algo fabuloso, ¿no? O sea, era un niño consentido, pues, y mimado del papá, pero seguramente también tenía los méritos suficientes para andar haciendo, pues, en campaña y para haber conseguido estar al mando ya de una brigada, a pesar de que tenía para ese momento 13 o 14 años de edad. Para que vean que hay niños precoces, ¿no? Y este era un niño precoz. Bueno, al año siguiente, 1814, para adelantar, cuando comienzan las derrotas, sucedió algo verdaderamente pues, triste. Hacia finales del año anterior de 13, ustedes recuerdan que Morelos sufrió la primera gran derrota en su carrera, que es en las Lomas de Santa María, frente a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en donde inclusive el vencedor fue Agustín de Iturbide, que era el comandante realista que atacó el campo, que sembró el pánico entre los insurgentes y que aquello fue un desorden porque los tomaron por sorpresa. No estaban preparados. Cuando Morelos era exactamente el genio de la estrategia militar y jamás le había pasado nada similar, al contrario, él era el que sorprendía a todos los contrarios y esta vez pues le dieron una sopa de su propio chocolate y lo sorprendieron y lo derrotaron. ¿Por qué lo derrotan? Hoy ya sabemos la razón. Días antes, cuando salía de la tierra caliente y ascendía hacia Valladolid, hacia su tierra natal, pasó por Nocupétaro y se encontró con la tristísima novedad de que Brígida tenía apenas unos días que acababa de morir. Se había muerto la mujer que amaba, se había muerto la mujer que era la madre de sus hijos y pues había dejado pues, huérfano a Juanito, que andaba con el papá, pero también huérfano a la pequeña niña Guadalupe, que se había quedado con la familia de Brígida. Morelos la toma, se la lleva, y a los 3 o 4 días es la derrota de las Lomas de Santa María. ¿Por qué lo sorprenden? Porque Morelos, en lugar de atender el campo de batalla, en lugar de estar al pendiente de la vigilancia y establecer
los puestos para que los centinelas estuvieran atentos, estaba en su tienda de campaña consolando a sus 2 chiquitos por la muerte de su mamá. Una cuestión absolutamente humana, pero que sin embargo lo hizo descuidar su deber de militar, que no lo era profesionalmente, pero sí lo era en cuanto al responsable del gran ejército insurgente. Y entonces se explica uno por qué Morelos estaba con la mente en otro lado, añorando a su mujer muerta y confortando como podía a sus 2 hijos que se habían quedado sin mamá. Y los derrotaron, evidentemente. Regresó hacia Nocupétaro. A la niña Guadalupe la dejó finalmente con la familia de Brígida y él se fue con Juanito todavía a la campaña, pero pronto se dio cuenta que las cosas ya estaban poniéndose bastante mal, que no iba a poder vencer y decidió sacarlo de la Nueva España. Salvar a Juan Nepomuceno Almonte, su hijo, y enviarlo al extranjero. Es el primer junior mexicano que se va a estudiar a Estados Unidos. El primerito, con un sacerdote que era amigo de Morelos y que había sido también diputado en el propio Congreso de Anáhuac, de nombre José Manuel Herrera. A él se lo confía y los manda a Estados Unidos y específicamente primero a la ciudad de Nueva Orleans. Va a estar fuera casi 10 años, desde 1814 hasta 1822, 23, no se sabe bien la fecha en que regresó. 9, 10 años, 8, 9, 10 años estuvo fuera, pero en ese tiempo pasan cosas prodigiosas. Siempre está bajo la tutoría de José Manuel Herrera, el sacerdote, que está con él todo el tiempo. En Nueva Orleans se instalan, asiste a una escuela, lo que podríamos llamar de primeras letras, por decirlo de alguna manera. No había ido a la escuela acá, no había tenido tiempo. Pero después se van a vivir a Filadelfia e ingresa a un colegio y estudia lo que podríamos llamar hoy en día un bachillerato en artes. Esto le va a permitir a Juan Almonte ser un hombre culto de lecturas y que hablaba perfectamente bien, además del castellano, el inglés, francés y latín. Conocedor de historia clásica, un hombre pues ya con un barniz cultural de Occidente muy, pero muy completo. Entonces se va a educar. Sus conocimientos le van a permitir en su momento servir a México, aunque no lo crean, en posiciones bien importantes que ahorita comentaré, porque es un hombre que tiene la facilidad para las lenguas, que tiene trato social y que sirve perfectamente bien para lo que mejor hizo en su vida, que fue ser diplomático mexicano. Pero ahí les va el gran secreto de todo. ¿Y de qué vivió 8, 9, 10 años en Estados Unidos? Pues no pidieron limosna ni trabajó. ¿Saben de qué vivió? Es lógico. Morelos lo mandó bien provisto de recursos. Lo suficiente para que vivieran cómodamente él y su tutor, el padre Herrera, en Estados Unidos. Recuerden que Morelos tenía control sobre todos los peajes y sobre todas las alcabalas en los territorios que conquistaba. Se cobraba, Bueno, juntó seguramente los cobres de moneda suficientes, los mandó y rindió para 10 años, Y quizás sobró, que esa es mi hipótesis. Todavía sobró. ¿Qué tanto se llevó? No sé. Pero vivió perfectamente bien en Estados Unidos y en un colegio particular, que es lo más interesante de todo. Bueno, regresan para 1822-23 más o menos, porque José Manuel Herrera, este sacerdote que ya para entonces tenía fama y prestigio porque se sabía que era el mexicano que estaba en Estados Unidos, en Filadelfia, en un momento que ustedes recuerdan, la capital estuvo en Filadelfia durante mucho tiempo, hasta 1803-4 que se traslada a Washington, y luego tienen que regresarla cuando los ingleses en 1812 queman Washington. Entonces Filadelfia es como la capital alterna, y ahí vivía José Manuel Herrera con este niño, después muchachito que tenía como entenado, y regresan, y Agustín Iturbide designa a José Manuel Herrera ministro de Relaciones Exteriores. Ya, el joven Almonte se reintegra, no sabe qué hacer, Iturbide cae muy pronto, y sucede el primer milagro importante. Llegan al poder, en el grupo del Poder Ejecutivo,
2 militares que lo conocieron de niño. Uno de ellos, Vicente Guerrero, pero otro más y fundamental, Guadalupe Victoria. Recuerden que es Morelos mismo el que le autoriza que cambie su nombre de Miguel Fernández Félix a hacerse llamar Guadalupe Victoria, cuando el asalto a Oaxaca. Entonces es más cercano, y cuando Victoria es miembro del Poder Ejecutivo y después presidente de la República, el primero que tenemos en nuestra lista, designó como ayudante personal del general primero, vocal del Ejecutivo y del presidente de la República, al joven Juan Nepomuceno Almonte, que para ese momento tiene 23, 24 años de edad, y el Congreso de la Unión, a petición del propio presidente Victoria, le reconoce el grado militar de coronel. No le dieron el de general, seguramente pensaron que su papá estaba seguramente jugando a los soldaditos, pero sí lo hicieron coronel del ejército, por nombramiento del Congreso, por petición del propio presidente Guadalupe Victoria. Va a estar con él unos cuantos meses. Victoria se va a dar cuenta inmediatamente que el muchacho tiene talentos que nadie tiene en México. Es el primer trilingüe. Y acaba de enviar una delegación a Inglaterra para negociar el primer tratado, que va al frente de otro michoacano, vallisoletano, que es José Mariano Michelena. Es el primer embajador que tenemos formalmente hablando en Londres, con quien donde hay que negociar un tratado de amistad, paz y pedir el primer préstamo también. Recuerden que este país endeudado vive siempre de prestado, y desde el presidente Victoria se negocian los primeros empréstitos y a este hombre le toca negociarlos. Pero este hombre, Michelena, pues es un buen tipo y todo, pero no habla inglés. Entonces necesita un ayudante que hable inglés y que sea de la confianza además del presidente Victoria, para lo cual pues lo mandan a Londres y escuchen, previa iniciación de Juan Nepomuceno Almonte en una logia masónica. Porque Michelena es masón, Victoria es masón, y todos son masones, y entonces necesitaban a alguien también del mismo club. Lo afilian como masón y lo mandan a Londres como secretario de en ese entonces no es embajada, de la misión diplomática o del ministro plenipotenciario de México en la Gran Bretaña, que es José Mariano Michelena. Allá va, cumple con su cometido, se firma el Tratado de Paz, se consiguen los créditos, y el que regresa con los créditos, con las libranzas para cobrarlos, es precisamente Juan Nepomuceno Almonte. A él le confían que traiga el crédito que se nos ha otorgado. Lo que viene en dinero en efectivo, lo que viene en libranzas, lo que viene también en equipo que se compró, todo lo trae a México el joven Juan Nepomuceno Almonte y lo entrega impecablemente al presidente Guadalupe Victoria. Ya probó su utilidad. A partir de ese momento, los siguientes 10 años de su vida, como coronel siempre no va a ascender, va a ser ayudante del presidente de la República, sea quien sea. Victoria, Guerrero, Bustamante, Gómez Farías, de Santana. No tiene problema para servir a cualquiera de ellos, a pesar de que muchos sean de partidos contrarios, porque él en ese momento se siente y se sabe institucional. Su función como ayudante del presidente de la República no es abrir la puerta. Lo tienen a él contratado para ser el intérprete traductor de los presidentes. El presidente tiene que recibir al embajador norteamericano cada rato. El presidente tiene que recibir al embajador inglés cada rato. No se diga al embajador francés, que dan mucha lata. Bueno, los presidentes mexicanos, ni Bustamante, ni Guerrero, ni Gómez Farías, nadie habla nada. El único que habla idiomas es Juan Nepomuceno Almonte. Santana menos, por supuesto, ¿no? O sea, nadie habla ningún otro idioma. Y entonces la fortuna quiere que tengamos en Palacio Nacional a un oficial que por casualidad es el hijo bastardo de Morelos, pero que al mismo tiempo es un coronel que tiene una preparación cultural tan sólida que le permite dominar con holgura 3 idiomas. Entonces es el intérprete oficial de los presidentes de la República, y lo va a hacer hasta el año de 1836, cuando va a acompañar a Antonio López de Santana a la malhadada aventura de Texas. Se va con él. ¿Por qué lo lleva a Santana? Pues porque los tejanos son gringos, pues, y hay que hablar con ellos. Entonces necesita alguien que hable con ellos. Nadie habla inglés, insisto, y Almonte sí.
está con él en la toma del Álamo y está también con él cuando la derrota de San Jacinto, cuando los capturan, que Santana había mandado por eso tienda de campaña y se echó atrás su siestecita. Ahí estaban seguramente Almonte también seguramente acompañándolo dormido a mediodía. Los captura Samuel Houston y las negociaciones que tienen Santana con Houston, que van a dar como resultado, ustedes lo recuerdan seguramente, los famosos tratados de Velasco, por los cuales México no, Santana acepta la independencia de Texas y se compromete a no combatirlos y a retirar al ejército. Bueno, estos tratados los negocia Santana con Houston con la intermediación de Juan Nepomuceno Almonte, que es el intérprete. Pero pasa algo bien importante y que es, digámoslo así, el primer gran misterio en la vida de Almonte. Como ustedes recuerdan seguramente, Houston no liberó a Santana. Lo mandó a Washington, a la capital de los Estados Unidos de América, para que se entrevistara con el presidente de aquel país, el general Andrew Jackson. Esa es la famosísima primera entrevista de un presidente que no estaba en funciones, como Santana, mexicano, con un presidente norteamericano, que sucede en la propia Casa Blanca, cuando se entrevistan Jackson y Santana. Pero hay un testigo, un único testigo. Santana no podía entender a Jackson y necesitaba de su intérprete. Y el intérprete es Juan Nepomuceno Almonte. Y digo que es un primer misterio en su vida, no porque sea una cosa extraordinaria lo que pasó, sino porque jamás de los jamases, nunca dijo, insinuó, ni lanzó ningún tipo de murmullo ni nada de lo que pasó en esa entrevista. Se la quedó guardada para toda su existencia. De los tres que estuvieron presentes, nadie dijo absolutamente nada. ¿Qué platicaron Jackson y Santana? Vayan ustedes a saber. Hay hipótesis bastante sólidas que dicen que ahí fue donde pactaron que alguna vez, si se ofrecía en el futuro, Santana se iba a dejar derrotar. Dicen. Vayan ustedes a saber si es cierto o no. Pero nadie, la verdad, nadie sabe. Ni los dos directamente involucrados, ni el tercero testigo intérprete, dijo absolutamente nada de lo que allí pasó. Esto, por una parte, es un misterio grandísimo que valdría la pena saber qué pasó allí, pero por otra parte, habla bien del personaje. Quiere decir que entendía a la cabalidad su posición de intérprete, ayudante, hombre de confianza de un presidente de la República, sea quien sea, que supo guardar toda su vida el secreto de algo tan importante como esta primera charla entre dos mandatarios de los dos países. Y a partir de entonces, esta ya es mi hipótesis, lo único que sí sé es que Almonte, que conocía, no digo que perfectamente bien, pero sí sobradamente bien la mentalidad norteamericana, por haber vivido entre ellos casi 10 años y por haberse entrevistado con Jackson y con Santana, lo que escuchó, lo que reflexionó, lo que pudo pensar de cuál es la actitud de los Estados Unidos hacia México, y eso que aún no aprecia a Trump, es lo mismo, lo que pudo él deducir es sencillamente que ese país era nuestro enemigo. Esta constante en su pensamiento la va a comprobar 2 o 3 veces después, y es la razón fundamental por la cual Almonte decide volverse conservador. La presencia de los Estados Unidos, y más que eso, los liberales mexicanos entregados a los gringos, pues. ¿Cómo se atreven a negociar con estos que son nuestros enemigos? Entonces él negocia con el otro lado. Pero ahorita llegaré ahí. Regresan a México y Almonte, lo ascienden a brigadier, ahora sí ya es brigadier, en 1839. Lo mandan como embajador a Bélgica. México acaba de establecer relaciones con los Países Bajos y con Bélgica. Lo mandan como nuestro primer embajador. Lo mandan llamar de regreso y lo nombran ministro de guerra, porque es un hombre que dicen tiene un trato maravilloso y pues verdaderamente afectuosísimo. Pero en realidad lo mandan llamar porque hay problemas en México muy graves y está latente ya la amenaza norteamericana. En 1842 el gobierno de México decide enviar como nuevo embajador o ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos al general Juan Nepomuceno Almonte, y va a estar 4 años en Washington
literalmente peleando día con el gobierno de los Estados Unidos. Alarmado, y eso sí dice en sus cartas, porque llegó a la presidencia de la República el presidente James Polk. Alarmado por todo lo que está diciendo Polk, de alguna manera enarbolando la teoría del destino manifiesto de que pues, Estados Unidos tiene el derecho de expandirse a costa de su vecino del sur. Alarmado porque una de las promesas de campaña de Polk es justamente la incorporación de Texas como un estado más de la Unión Americana. Alarmado porque lo hace. Alarmado por toda la serie de provocaciones que a lo largo de la supuesta frontera mexicana están ocurriendo. Y cuando aquel suceso que ustedes recordarán, que Polk llegó a anunciar al Congreso de su país que sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano cuando era territorio mexicano, el embajador Juan Nepomuceno Almonte, no sé si en un arranque sí de dignidad mexicana y porque tenía facultades para ello, es él el que rompe relaciones con el gobierno norteamericano y por lo cual el gobierno de Estados Unidos nos declara la guerra. Pero es México el que rompe relaciones por voz y nota diplomática que presenta Juan Nepomuceno Almonte. ¿Por qué lo hace? Porque conocía perfectamente bien todo ese entramado ideológico norteamericano de que querían apropiarse de nuestro territorio, porque conocía perfectamente bien toda esa forma de pensar de aquellos del norte que piensan que lo de abajo después del río Bravo era una raza híbrida que había heredado lo peor de la madre España y de los padres aztecas, que teníamos pues todos los defectos, como el propio Poinsett lo llegó a decir, de una raza echada a perder. Bueno, esto lo conoce perfectamente bien Almonte, y si alguien es mestizo, es él. Es un mestizo que está sintiendo ofendido por lo que se dice allá en los periódicos y en los niveles de la política de lo que son los mexicanos. Es él, repito, el que rompe relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y la reacción es la declaración de guerra. Regresa a México, lo nombran ministro de guerra al principio de la contienda con Estados Unidos y después ya lo liberan y en 1848, ya con el ascenso al poder del presidente José Joaquín de Herrera, Almonte se convierte en senador de la República. Intermedio romántico. Se casó, bueno, agüita porque si no Se casó con una mujer, por supuesto. Pero escuchen esta historia, que a lo mejor alguno ya la conoce. Se casa nada más y nada menos en el año 1840, cuando él tiene, supongamos, 38, 39, 41 años de edad, con una chamaquita que tiene 16 años. No está mal, ¿verdad? ¿Pero qué es su sobrina? Su sobrina. ¿Se acuerdan que les dije al principio que tiene una hermana que se llama Guadalupe, que también es Guadalupe Almonte? Bueno, esta señora Guadalupe Almonte se casa con un señor Severino o Severiano Quesada, allá en Morelia, allá viven, tienen una niña que se llama Dolores, y la niña pues crece a los 15, 16 años de edad, le encanta al tío, se casó con ella. Eso es una cosa fabulosa, ¿eh? Se llama Dolores Quesada Almonte. La muchacha se casa con su tío y aunque no lo crean, son felices para siempre. Sí, en serio. Ella va a morir hasta 1890 más o menos. Almonte morirá en el 69, pero tiene nada más una hija, una sola hija, que se llama Guadalupe Almonte Quesada, que es la hija de Juan Nepomuceno Almonte y de Dolores Quesada, que es la sobrina de Almonte. O sea, se dan cuenta que eso, algún psicólogo, yo no soy psicólogo, pero alguna vez que platiqué con alguno, empezó a tejer toda una hipótesis, a elucubrar sobre el complejo de la familia muégano, orgánica, de la defensa de Morelos a ultranza para que nadie pudiese osar entrar en esa familia y mantuviéramos el estirpe del linaje. Bueno, vais a saber si es cierto o no es cierto, pero el caso está que se casa con su sobrinita, un cuarentón y la otra de 16, 17 años. Esto es una cosa extraordinaria, ¿no? Tienen una sola hija, que se llama Guadalupe Almonte Quesada, y lamentablemente esa hija nada más tendrá 2 hijas a su vez, o sea, las nietas del propio Almonte, una que se llama Juana pues, y otra Clotilde. Y las 2 murieron sin descendencia.
Así que se cebó la descendencia, el linaje, el linaje de Morelos, ¿no? Hay un linaje de Morelos por ahí chueco, sí saben de eso, ¿no? Acuérdense que Morelos tiene otro hijo más que declara en su proceso que tuvo con Francisco Ortiz, que lo tiene en Oaxaca, una mujer que decían la Rosa del Sur, que dicen que era bellísima, que era la esposa del capitán Matías Carranco, con el que la traiciona, y él lo manda así como si fuera la Biblia, la historia de Usías, lo manda a combate para que lo maten, y no lo matan, caray, pero entonces ya había tenido relación con esta pobre mujer que tiene un hijo al que el propio Carranco reconoce como suyo, aunque saben que es hijo de Morelos, y los Carranco actualmente, hasta hay un embajador de México, todos son descendientes de Morelos. Claro, por línea bastarda, pero todos son descendientes de Morelos. Pero en fin, los Almonte, pues sí, se acabaron. Pero bueno, es el intermedio romántico que quería comentarles, nada más con un detalle curioso. La boda sucede en el año 1840 y son los padrinos de boda, según consta en la propia acta de matrimonio que está en la catedral, nada más ni nada menos que la mamá de ella, o sea, la tía, la hermana pues de Almonte, Guadalupe Almonte, y acompañada del señor presidente de la República, don Anastasio Bustamante. Son los que apadrinan en catedral la boda del general Almonte, de 41, 40 años, y la chamaquita de 16. Es maravilloso, ¿no? Pues sí, pues es su historia, o sea, es parte de este complejo entramado de este hombre que es verdaderamente extraordinario. Sigo. Para 1850-51, cuando viene la campaña presidencial siguiente, en la cual resultará electo el general Mariano Arista como presidente de la República, en las contiendas previas, un candidato que se lanza independiente, apoyado por los liberales moderados, fíjense, liberales moderados, es el general Juan Nepomuceno Almonte, que al momento de la elección va a quedar en segundo lugar. Perdió la elección presidencial. Lo más curioso de todo es que en la propaganda política de aquel tiempo que se da en los periódicos, el eslogan de campaña es el hijo de Morelos. Voten por el hijo de Morelos. Eso es lo más llamativo de todo cuando lo están apoyando los liberales todavía. Y va a ganar, pues Mariano Arista pierde, pero lo tratan con mucha diferencia, es senador de la República, lo designan presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde ya lo quitaron de ahí porque pues, es de los malos. Pero además también escribe un libro muy bonito que estoy seguro que aquí debe tener Manuel en su repositorio, que es la famosa Guía de Forasteros de la Ciudad de México, donde es un libro precioso publicado en 1852, donde da noticia y detalle de las calles de la Ciudad de México, en donde están los abogados, los abarrotes, donde hay médicos, donde hay boticas, donde hay herrerías, donde se venden pajaritos, donde hay alimentos. Es una especie de guía completa, como si hoy consultaran Google a ver dónde hay una tienda. Bueno, así estaba esta guía de forasteros, escrita por Juan Nepomuceno Almonte. Y el propio Mariano Arista se dio cuenta que, bueno, era demasiado personaje tener ahí al derrotado, a Juan Almonte, que tenía en ese momento un prestigio inmenso, y lo nombra embajador ante el nuevo gobierno imperial de Francia. Y lo mandan a la corte del recién electo el año anterior, 1852 mismo, Napoleón III. Y aquí hay un misterio muy curioso. Aquí hay algo muy, muy extraño que hoy sabemos porque lo delató nada más ni nada menos que el propio Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano no sé cómo supo, porque era muy chismoso también el emperador, pero en su famoso libro secreto, que también debe estar aquí seguramente, el libro secreto de Maximiliano, en las notas que él tomaba sobre los personajes con los que se rodeaba, cuando habla de Almonte da una noticia que es espeluznante. Se robó 20,000 pesos del Tesoro de la Nación y con eso compró su casa en París. Pues que sí. O sea, no lo dudaría. O sea, a ver, pues así está México, ¿no? O sea, no lo dudaría. Algo tendría también guardadito de lo que le dejó su papá, ¿no? De cuando el viajecito. Pero dispuso de 20,000 pesos del Tesoro de la Nación para instalarse en París en su casa propia. Compró una casa. Yo tuve oportunidad de conocer la casa. Está en el número 26 de la avenida Montaigne. Está la casa al día de hoy. Claro, hoy en día es una sucursal de Christian Dior. Está en un barrio maravilloso en la orilla derecha del Sena, donde están todas las casas de moda y pues, fabuloso. Es una super casa. Es chiquita, es un pequeño palacete, pero es una casa preciosa. Se la compró y era su casa particular, según Maximiliano, adquirida con 20,000 pesos que le dio el gobierno del presidente Arista para que negociara cosas y se los gastó en su provecho comprando su residencia parisina.
Ahí va a vivir hasta que muera en 1869. Pero bueno, se va a París, la pasan muy bien, allá nacen sus hijas, Jeanne y Clotilde, y bueno, pues todos se sienten franceses y parisinos. Y la idea de él, esto sí lo sabemos, era quedarse ya en París. Se afilió, por supuesto, a las sociedades científicas francesas, fue muy bien recibido. Era un hombre muy culto, sabía mucho y era experto geógrafo además. Pero sin embargo, en 1858, cuando ya llevaba 6 años de embajador en París, el gobierno conservador mexicano le pidió un favor. Repito, él no era conservador hasta ese momento. Y el favor que le pidió es que fuese a España a negociar un tratado de ayuda con el gobierno español para los conservadores, porque los liberales estaban negociando nada más y nada menos con los Estados Unidos de América. Y esto evidentemente al Monte le ha de haber puesto los pelos de punta, le ha de haber totalmente hecho que se le erizara el alma por completo, porque ¿cómo es posible que recurran a la ayuda norteamericana? Y entonces él no dudó en pedir la ayuda de España. El resultado de estas negociaciones, que ustedes lo conocen, son finalmente un par de tratados contrapuestos en nuestra historia. Por una parte, el McLean Ocampo, que negocia el gobierno del presidente Juárez con el gobierno norteamericano, y por otra parte, el tratado Mon-Almonte, que va a negociar Juan Nepomuceno Almonte con el gobierno español, con Alejandro Mon, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y que, pues, de alguna manera los dos implícitamente, aunque no se diga expresamente, tienen como finalidad obtener el apoyo moral, pero sobre todo económico, de España para los conservadores y Estados Unidos para los liberales. ¿Cuál ayuda llegó primero? Pues la gringa, pues ya sabemos, ¿no? Antón Lizardo y todo lo demás. Nosotros no llegó la ayuda, fue demasiado tardía la negociación, pero finalmente es Almonte el que tiene que firmar con el gobierno de Su Majestad la Reina Isabel II de España este tratado, por el cual México de una manera muy simple reconoce los agravios y deudas que tiene contra una serie de súbditos españoles que fueron molestados en alguna revolución, específicamente los que asaltaron y quemaron San Vicente de Chiconcuac, ahí en Morelos, que era una hacienda de españoles en ese momento. Entonces el gobierno mexicano reconoce todo eso y acepta pagar las reclamaciones, a cambio, por supuesto, de la benevolencia, mirada protectora del gobierno de la Reina de España, que lo ofrecen, pero sin embargo la ayuda norteamericana llegó primero. Ahí ya Almonte se volvió conservador. Y para mí la razón es clarísima, porque el gobierno de Miramón fue muy astuto. Lo invitan sabiendo que odia a los norteamericanos y se entera que los liberales están negociando con aquellos, evidentemente va a respingar como lo hizo y se va a convertir pues en el adalid diplomático del gobierno conservador negociando con España. Claro, sabemos ya para adelantar que finalmente la guerra de reforma concluye con la caída del gobierno de Miramón, con la entrada triunfal de Juárez, y por supuesto queda sin empleo Juan Nepomuceno Almonte, quien se regresa simple y sencillamente a su casa en París. A partir de ahí, salvo cuando vino a México, que ahorita platicaré, ya no trabajó nunca más. ¿De qué vivía este? O sea, ese es un misterio todavía para mí absoluto, que no sé de qué vivía él y la familia. Pero ahí vivían, ahí estaban pues, en París, viviendo en una casota, bueno, casita, pero un palacete. ¿Y de qué vivían? ¿Dónde entraba para la comida? Pues quién sabe, ¿no? Es un misterio. No sé qué es lo que rendía todavía lo del papá, lo de él. O sea, vayan ustedes a ver los negocios que pudo haber hecho en su vida, porque ni modo de pensar que era una blanca paloma, ¿no? Eso sí. O sea, no hay blancas palomas en la historia. Bueno, el caso está pues que en 1860-61, ya estando en París, viviendo allá en su casa, ahí se entera de la conjura monárquica que los exiliados mexicanos están organizando para traer a un príncipe europeo a que nos gobierne. Ahí en París se mueven, en la corte de Napoleón III, fundamentalmente José Manuel Hidalgo d'Isnaurizar, un hombre que es muy, muy cercano a la emperatriz Eugenia, porque era amante de la mamá de Eugenia, pero es otro chisme. Pero bueno, es que tiene que ver, pues. Y también se mueve por allí, en ese mismo ambiente, otro exiliado mexicano que ya muchos años antes había preconizado la necesidad de un imperio, que es José María Gutiérrez Estrada, y que todos ellos están alrededor de Napoleón, grillándose a Napoleón para que ayude y que intervenga. Y por supuesto a Eugenia, ¿no? Que es la que está más convencida de todo. Y Almonte trata de integrarse con ellos, pero ocurre algo curiosísimo. Napoleón III no lo quiere ni ver, porque piensa
que Almonte es un ambicioso. Napoleón III es la primera persona que avienta esta especie de aviso de que en realidad lo que quiere Almonte es gobernar él. Que ya fue candidato frustrado a la presidencia, pero seguramente por ser hijo de quien es, se sentía heredero de la nacionalidad mexicana, de la patria mexicana que solamente en sus manos, por ser hijo de su papá, podría estar. Es Napoleón III el que avienta el primer flechazo de advertencia de que Almonte podía estar más bien generando un tipo de ambición distinta. Más que un príncipe, lo que él quería es estar él. Eso pensaba Napoleón III y convenció con eso a José Manuel Hidalgo y a Ortiz Estrada. Y fíjense, Almonte también se dejó convencer. Lo enviaron como consejero a México del general Lorenzés. Cuando viene la intervención ya y la batalla del 5 de mayo, el que le aconseja a Lorenzés que no ataque de frente a Puebla por los fuertes, que no sea tonto, oiga, denle la vuelta, por favor, al otro lado. No, el Lorenzés no. Acuérdense la carta de Lorenzés, majestad al frente, vuestros 6,000 soldados, soy el amo de México porque tenemos tal superioridad de raza y de todo sobre estos tales que ya gané. Y Almonte le decía, no, por favor, general, mire, por acá, denle la vuelta, entre por otro lado, no por el frente. Bueno, perdieron, ¿verdad? El que estaba aconsejando a Lorenzés era Almonte, que viene a México y desprecian su consejo y se regresa, ofendido porque no le hicieron caso. Pero para entonces, cuando ya regresa, ya está la comisión que le ofrece la corona a Maximiliano. Él no forma parte de ella, él no va en la comisión que le ofrece la corona al emperador Maximiliano, pero sí va a ver a Maximiliano después a Miramar. Y las cartas de Maximiliano son verdaderamente interesantísimas porque el emperador, ya en ese momento que habían buscado a los mexicanos, aunque todavía no aceptaba la corona, se emocionó de conocer al hijo del gran Morelos. Fíjense, mandó comprar, o que le regalaran, la historia de México de Lucas Alamán. Y se puso a leer Maximiliano, cosa que nunca hacía, pero se puso a leer la historia de Morelos completa para poder tener de qué platicar con el que pensaba era el más importante personaje de los mexicanos, el hijo del gran Morelos. Entonces Almonte llegó, Maximiliano estaba verdaderamente impresionado con Almonte y fue tan emotiva la plática, no sabemos qué se dijeron, pero sí sabemos el resultado, que Maximiliano designó a Juan Nepomuceno Almonte lugarteniente del imperio para que gobernara en tanto él llegaba a México. Así que Almonte salió de Miramar muy contento con su cargo de lugarteniente. El gobernador o el gobernante en vísperas de que llegue el emperador pasó a París, recogió a su familia y se vino a México. Y durante 4 o 5 meses gobernó este país como lugarteniente del imperio, y es él además también quien va a Veracruz a recibir a Maximiliano, pero para su mala suerte, la recepción salió fallida. Ese día hubo norte, la gente no salió a la calle, los arcos del triunfo de cartón que habían levantado los derribó el viento, y Carlot estaba decepcionado y Maximiliano también, y Almonte apenadísimo, porque aparte llegaron tarde cuando ya había desembarcado Maximiliano, es decir, le fue muy mal, y eso le causó mala impresión a Maximiliano. Sin embargo, regresaron a México, llegaron, establecieron la corte, y Maximiliano todavía le dio varias muestras más de deferencia muy especial a Almonte. Primero, lo designó ministro de la Casa Imperial. Segundo, canciller de la corte. Y tercero, gran chambelán de las ceremonias imperiales. O sea, todo. Pues no el poder, pero sí todo el oropel para Almonte. El poder lo tenían realmente los franceses, pero Almonte lo designa pues en el puesto de más lucimiento, para que él organice las fiestas y los saraos y los entierros y los velorios. Si ustedes recuerdan, aquí ya está también el gran ceremonial de la corte en el que Maximiliano diseñó paso a paso cada una de las ceremonias con su etiqueta, vestimenta, movimientos, posiciones, colocaciones, procesiones, y de todo eso tenía que encargarse para organizarlo Juan Nepomuceno Almonte, lo cual es verdaderamente prodigioso, ¿no? Se encargó de eso. Por eso, Luis González Obregón, cuando Maximiliano el día 15 y 16 de septiembre de 1865 extrajo de la Catedral Metropolitana del Altar de los Reyes los restos de los héroes de la Independencia para hacer un homenaje, que lo hicieron en el Zócalo, sacaron los restos, Luis González Obregón aseguraba que los devolvieron, pero menos uno. Los de Morelos, que Almonte, como era el organizador, se los quedó. Esto fue la conseja que
que surgió en aquel tiempo. Pero bueno, Maximiliano, en un arranque de generosidad y del presupuesto de la nación, le dio una dote especial, regalo del emperador, de 100,000 pesos a esta niña. 100,000 pesos de entonces, que es un dineral, pero enorme. Y consta esto en un librito que están todos los recibos y gastos del imperio, que escribió Manuel Paino, que se llama Cuentas, gastos y alrededores del Imperio Mexicano. Ahí está el recibo firmado por Almonte de los 100,000 pesos que Maximiliano donó para la dote de su hija. O sea, regalito de bodas en serio, ¿no? Pero al mismo tiempo es paradójico que en otra entrada del diario secreto, del libro secreto de Maximiliano, el propio emperador dice de Almonte 3 palabras verdaderamente demoledoras. Almonte es frío, avaro y vengativo. ¿Qué le sabía? Pues no sé. Quizás lo cultivó nada más para tenerlo controlado, le dio muchos puestos de oropel para tenerlo seguramente firme y seguro. Quizás le tenía miedo que se fuera a lanzar él como gobernante del país, como después temió por Miramón también Maximiliano. En fin, no sabemos exactamente qué, pero el caso está en que sus apuntes secretos sí dice cosas de él, que es frío, avaro y vengativo. No sabemos más, no se puede hacer más hipótesis. Lo único que sí sabemos es que cuando llegó la hora del fracaso imperial y cuando finalmente Napoleón amenaza con retirar sus tropas, el único diplomático en el cual puede confiar Maximiliano para que vayan a hablar con Napoleón, antes de que vaya Carlota, que enloquece, como todos sabemos, pero hay que hacer una gestión previa con Napoleón III para pedirle que no se vaya, para que no retire sus tropas. Al único que le puede confiar es a Juan Nepomuceno Almonte, que lo mandan de embajador o ministro plenipotenciario del imperio ante la corte de Napoleón III. Y se va para allá, pero no es nada tonto, se va con todo y familia. Y obtiene un último favor del emperador. Me llevo a mi esposa, me llevo a mi hija que está casada, pero Majestad, haga un favor, a mi yerno, el general, nómbremelo mi ayudante, ¿no? Pues sacó también al yerno. Entonces fue la familia completa, maravilloso, ¿no? A instalarse a su casa en la avenida Montague, número 26, y ahí se quedaron. Ahí fracasará su misión diplomática, acompañará también a Carlota cuando Carlota vaya a suplicarle y casi en cárcel a Napoleón III, y finalmente, pues fracaso absoluto, cae el imperio, Almonte se queda sin chamba, y todavía va a vivir 2 años más. Y no pasaba hambre. Esa es la parte que todavía... Bueno, ya estaban ahorita los 100,000 pesos de la dote, ¿no? Ya se había reforzado la fortuna familiar. Pero de todas maneras la pasó muy bien, sin problema alguno, y va a morir en el año de 1869. Un colorario final. Lo sepultan en una iglesia que se llama Saint-Pierre du Roule, una iglesia que yo fui a buscar a ver si había algún resto ahí primero. Y no, la iglesia pues simplemente no tenían más que el puro registro del catafalco que había sido puesto ahí, que es este mismo, porque se sepultó forrado de plomo para extraer el aire, estaba al vacío. Y después fue trasladado ya al cementerio de Père Lachaise. Y bueno, no se supo más. Domingo Herrán, el yerno, muere en París. La hija mayor, Jeanne, muere en París. Y van a regresar a México hacia 1878-79. Guadalupe Almonte, la esposa, la sobrina esposa, que va a morir hasta 1890, y la hija Clotilde. Hasta 1929 muere la esposa, a la misma edad de Carlota, al mismo año de Carlota, y la hija Clotilde. Ninguna, ni Jeanne ni Clotilde, tuvo descendencia. Clotilde muere en México hasta 1959, sola, sin descendencia alguna, y cuando la esposa vino a México, peleó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la devolución de los bienes. Se ve que vendieron la casa de París para venirse a México. Aquí compraron algo y pelearon la devolución de otros bienes que tenía Almonte, que no sabemos cuáles eran, pero Ignacio Luis Vallarta, el presidente de la Corte, negó el amparo diciendo que eran bienes confiscados al enemigo traidor a la patria. Así que se quedaron sin nada y así murió aquí en México finalmente la esposa y morirá más adelante la nieta, que ya no tuvo manera pues de poder tener descendencia. Este es Juan Nepomuceno Almonte. ¿Cuál es mi conclusión? Pues que es un hombre que jugó lo que tenía que jugar porque era tal su animadversión por los Estados Unidos de América que al darse cuenta que los liberales pactaban con el enemigo, para él el enemigo natural de México, pues él no tuvo ningún problema para entonces mejor, sabiendo la propia
pues la propia impotencia mexicana de hacer frente a eso, pedir la ayuda de los gobiernos europeos con los que sentía la afinidad para defender principios que más que políticos de liberales conservadores eran el principio que él entendía de no recurrir al enemigo protestante. Para mí es absolutamente claro. Pero no sé para ustedes y estoy a sus órdenes para pregunta, crítica, queja o lo que sea. Muchas gracias.